Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson. Algunos medios titularon en los últimos días una supuesta polémica por el aumento al personal del Congreso durante la pandemia, ¿no? Esto decía americanoticias24.com, decía polémica por el aumento al personal del Congreso durante la pandemia. Juntos por el Cambio rechaza la medida del oficialismo. Por su parte, el sitio perfil.com decía fuerte rechazo de Juntos por el Cambio por el plus salarial a empleados legislativos. Ahí retomo unas palabras de Patricia Bullrich, la titular del PRO, que decía: mientras a todos los trabajadores del país les recortan el salario, Cristina Kirchner firma un aumento de hasta 69.000 pesos para el personal del Congreso, señaló la titular del PRO, ¿no? Realmente enfatizando cierto enojo. Se ríen de la gente, decía Patricia Bullrich. Después el diario La Nación decía: Cristina y Massa otorgan un aumento especial al personal del Congreso. La Gaceta decía polémica por el aumento que dispuso Cristina Fernández para empleados del Senado. Bueno, ¿cuál era la realidad, no, de esta situación? Efectivamente, hay en marcha y seguramente esté aprobado un aumento para el personal que trabajó durante la pandemia. Se trata de personal de limpieza y seguridad, ¿sí? Solamente una pequeña parte de Cambiemos se opuso, encabezados por supuesto y por presión explícita de Patricia Bullrich, que evidentemente quiere aglutinar el arco opositor detrás de ella. Pero si uno leía el mismo diario La Nación, que era quien había generado la noticia y ponía un título catástrofe realmente, si uno iba al interior de la nota encontraba la realidad, ¿no? Fuentes de la presidencia del Senado aclararon, sin embargo, que en ese órgano hay un total de 160 trabajadores que asistieron desde que comenzó a regir el aislamiento obligatorio y que esa asistencia se dio en el marco de un esquema rotativo. La inmensa mayoría son el personal de limpieza, ¿sí? Que son los que menos cobran, justamente. Nadie trabajó todos los días por una cuestión sanitaria y se fue rotando al personal. En general, el personal sanitario e informático trabajó entre 1 y 2 días, por ende, en la gran mayoría de los casos, la suma adicional sería de 2.300 o 5.000 pesos. Gran escándalo armaron realmente a lo largo y lo ancho de todo el país con todos los medios de comunicación por esto. Es realmente increíble. En la Cámara de Diputados, reconstruyó La Nación, el personal abarcado por esta medida representa menos del 1%. ¿Sí? Fíjense el título y fíjense realmente lo que estaba sucediendo. Menos del 1% de todo el personal de la Cámara. 45 personas, entre ellos empleados de limpieza, empleados de seguridad y empleados de informática. Fíjense el escándalo que han armado por el personal que menos cobra, justamente, del Senado y del Congreso. Lamentable lo que ha sucedido esta semana alrededor de esta noticia. Vamos ahora a hablar acerca de la justicia. La jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, Ana María Figueroa, denunció haber recibido presiones por parte del gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escuchar qué es lo que decía. Yo desde entrada, desde el propio diciembre del 2015, cuando me vinieron a preguntar cuánto iba a demorar en sacar un fallo, etcétera, les dije que el Poder Judicial era independiente y que no entraran a mi despacho a hacerme ese tipo de preguntas. Y ahí no lo hicieron más personalmente a través del Poder Político, pero sí lo hacían con títulos de diario. ¿Quién entraba a su despacho, doctora? Un miembro del Ministerio de Justicia. Era, bueno, obviamente... Ejecutivo. ¿Era el propio ministro Garabano? ¿Era el viceministro? No, quien estaba por debajo del ministro Garabano. Me surgen nombres y me comentan algunos nombres. Me hablan de la posibilidad de que sea Juan Bautista Maí, que es la persona que la abordó en su momento en su despacho. Discúlpeme, doctora, pero la verdad que siento que es importante puntualizar en esto. Ya le digo, no quiero dar los nombres porque realmente me parece que no tienen sentido. No, está bien. Por suerte, dígame simplemente que no me lo puede desmentir este último nombre y yo sabré entenderlo en todo caso. Por suerte es una etapa superada. Todo en el marco de la causa del memorándum de Irán, ¿no? Ahí estaba la jueza denunciando a un gobierno que se ufanaba de
respetar la independencia de poderes, ¿no? Yo, si mal no recuerdo, muchos de sus funcionarios estaban orgullosos de la independencia que había mantenido el macrismo respecto al resto de los poderes, ¿no? El respeto que había con el resto. Bueno, evidentemente había información y ahora empieza a trascender, ¿no? Luego de que el gobierno ya haya dejado el poder, el gobierno de Mauricio Macri, empieza a trascender que esto en realidad no era de esa manera. Esto es En el nombre de Orson. Más adelante vamos a hablar acerca, por supuesto, de la presunta liberación masiva de presos y otros temas. Estamos desde FM Freeway 90.7, desde Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, FM 89.3, también FM 91.7, Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. The Columbia Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the Air in The War of the Worlds by H.G. Wells. A partir de este momento, analizamos el discurso de los medios dominantes. Esto es En el nombre de Orson. Una hora para saltar el cerco mediático. En el nombre de Orson. Con la conducción de Mariano González. En el nombre de Orson. Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles. En el nombre de Orson. En el nombre de Orson. Primer resumen de la semana, resumen televisivo, en este caso Luis Novarecio, desde la mesa de Almorzando con Mirta Legrand, en este caso conducido por su nieta Juana Viale, tiene un cruce más que interesante con el ministro Nicolás Trota sobre la liberación de presos, sobre los cacerolazos de los últimos días. Vamos a escuchar qué es lo que le responde el ministro de Educación. Dale. Creo que el gobierno se dio cuenta tarde de lo que estaba sucediendo, porque vos me decís el cacerolazo. ¿Cómo viviste el cacerolazo de la gente para que no se liberasen o se arrestasen domiciliariamente a los presos? Es que a mí me parece que cualquier expresión que pueda dar la discusión de fondo, pero contra la institución que corresponda. Digo, acá, tantas veces que se habla de división de poderes, aquí hay que generar la conciencia en la sociedad que no ocurran estas cuestiones. Pero Nicolás, eso no pasa. Los jueces tienen más claro el calendario electoral que los políticos mismos. Bueno, nuestro presidente, nuestra ministra de Justicia han tenido definiciones contundentes, ¿no? Porque cuando se habla, ¿por qué se habla si es un poder independiente? ¿No? Cuando se termina hablando, también a veces se cuestiona. Es un equilibrio muy delgado. Ahora, lo que no hubo en términos institucionales, que es lo que tenemos que clarificarle a la sociedad, nuestro presidente, el Poder Ejecutivo, que además no cree en la institución, lo viene diciendo como penalista hace muchísimo tiempo, que es un resabio de la monarquía, ni en el indulto, ni en conmutar ninguna pena, cosa que hicieron otros presidentes de nuestra región. Pero acá no hubo ninguna decisión de esa característica, y creo que también el Poder Judicial tiene que reflexionar sobre las decisiones que toma en todas sus instancias, jueces y fiscales, según el Código Procesal de cada provincia. Bien, ya en el próximo bloque nos vamos a meter de lleno, ¿no?, en este tema que ha generado muchísima controversia. En el nombre de Orson. La presunta liberación masiva de presos, la fake news de una jueza que decía que habían liberado 176 violadores en los últimos días por la pandemia, son algunos de los temas que vamos a desarrollar a continuación, pero por supuesto todo esto tiene que ver con alguna recomendación que hizo la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuidar la salud de los reclusos y del resto de la ciudadanía frente al hacinamiento de las cárceles en el marco de la pandemia. Diversos tribunales del país, principalmente en la provincia de Buenos Aires, dispusieron la salida de presos con el objeto de reducir la población carcelaria y evitar la propagación del virus dentro de los penales. Hay algo, ¿no?, importante para aclarar al respecto, que por supuesto la capacidad carcelaria de la provincia de Buenos Aires está realmente sobrepasada. Hay más cantidad de presos dentro de las cárceles para los cuales están preparadas, ¿no? Esto genera realmente un riesgo muy grande. Por supuesto, yo entiendo que hay mucha gente que poco le importa la salud de los presos. Sin embargo, vale la aclaración de que si el virus se expande en la cárcel, ¿sí?, ese preso va a usar
un respirador de un hospital, ¿sí? De un hospital público. No es que le van a llevar el respirador o tienen un respirador especial ahí adentro de la cárcel. Así que si se colapsa las cárceles por la situación del coronavirus, los perjudicados van a ser toda la sociedad, ¿sí? No los presos. No es que le lleven el respirador a la cárcel, no. Va a tener que ir y son los mismos respiradores para todos. Son los mismos respiradores para todos. Es decir, si el virus se expande en una cárcel, los presos van a usar los respiradores que están para utilidad de toda la sociedad, ¿sí? No hay respiradores diferenciados, ¿sí? Van a usar todos los mismos, ¿sí? Vale la aclaración, porque tal vez alguno piensa de que listo, bueno, que se quede en la cárcel y ya está. No es tan sencillo el tema. La Cámara de Casación Federal emitió una acordada en la que recomendó a los tribunales que adopten medidas alternativas a la prisión para personas en prisión preventiva de delitos no violentos. Esto es importantísimo. Personas que estén próximas a cumplir su pena, personas condenadas a menos de 3 años de prisión, personas habilitadas a acceder a salidas transitorias o a la libertad condicional, mujeres embarazadas y personas en grupo de riesgo, ¿sí? Esto era lo que habilitaba la Cámara Federal de Casación, ¿sí? Esto era lo que habilitaba. Sin embargo, por supuesto, hubo salida de cárceles de personas que no tenían que salir por decisión del Estado. Mejor dicho, por decisión del gobierno, como intentaron hacer creer algunos medios de comunicación. No, es una decisión de la justicia. Hay jueces que tomaron determinaciones que evidentemente estaban equivocadas. ¿Es lo que entendió la gente? No estoy tan seguro. Y efectivamente, en los últimos días trascendieron casos de algunos jueces que liberaron a personas acusadas de delitos de violación, abuso sexual, homicidio, etcétera, etcétera. Y ahí está el problema. A pesar de que cometieron errores, también hubo otros casos inventados. ¿Cómo puede ser un caso particular del periodista Jonathan Viale, que publicó una información que decía que habían liberado a un preso por coronavirus y al otro día había robado? En realidad no había sido liberado por coronavirus, sino había sido liberado por una situación de estado mental, ¿sí? Luego se retractó Jonathan Viale, pero sin embargo la primera información tuvo mucha más repercusión que cuando después corrigió el error, ¿no? Como siempre. Bueno, hubo una jueza de Quilmes que salió a hablar por los medios de comunicación afirmando que se liberaron 176 violadores con la excusa del coronavirus. Inmediatamente, en nado sincronizado, se plegaron todos los diarios. Clarín.com, coronavirus en Argentina, una jueza reveló que liberaron a 176 violadores durante la cuarentena. Perfil, presos libres, decía. Una jueza dijo que desde el inicio de la cuarentena fueron liberados 176 violadores y abusadores. La Nación decía, jueza denuncia la liberación de 176 condenados por delitos sexuales. Infobae, una jueza de Quilmes aseguró que ya se liberaron 176 violadores con la excusa del coronavirus. Sin embargo, la jueza de Quilmes, Julia Márquez, ahora afirma, es decir, después de que se genera toda esta repercusión, que desconoce el día tal desde cual fueron excarcelados 176 personas por delitos contra la integridad sexual. No sabe si es desde que comenzó esto de la cuarentena o en el último año. Es realmente una diferencia más que importante, ¿no? Porque los medios te están martillando diciendo, miren, con la excusa del coronavirus están liberando violadores. Bueno, ahora parece que no recuerda bien si fue en el último año o desde que empezó la cuarentena, no, desde que algunos jueces empezaron a liberar algunas personas que no tenían que liberar, evidentemente. Sin embargo, la fake news ya había hecho su daño y ya todo el mundo pensaba que por la cuarentena habían liberado violadores. Algo falso, realmente falso, pero bueno. Vamos a recordar qué eran las fake news, ¿no? Vamos a escuchar este pequeño informe que hizo Telefe el año pasado sobre fake news. No puede ser. ¿Cómo que no se murió Phil Collins? Yo ya había puesto en mi Facebook que lo seguía de cemento. Fake news es una desinformación que te hacen circular para que pienses que sea verdad, presentada como si fuese cierto. O sea, desinformación. Cosas que están presentadas como si fueran pseudoperiodísticas para hacerte creer algo que no es, que es mentira. Circulan en la radio, en la tele, en la prensa escrita, pero sobre todo en las redes sociales. Y muchas veces el objetivo es la desinformación deliberada. Y están vinculadas con la posverdad. Onda posmoderno, posparto, posporno. No, onda posverdad. Cuando apelan a tu emocionalidad y no a los datos para construir una historia falsa, algo que no es verdad. En la fake news en general hay una intención de inventar algo. Lo que antes se decía pescado podrido, digamos.
Sí, dicho menos cool. Y en la historia hay ejemplos sobrados de cómo se ha usado la propaganda y cómo se ha desinformado para ir en contra de grupos sociales y políticos. Así, tipo haters. Del siglo XX. Algún dato más sobre la jueza, ¿no? De Quilmes, la jueza Marqués. ¿Saben qué? El 3 de abril, la jueza Marqués de Quilmes, según el periodista Gabriel Morini, especialista en judiciales, le otorgó prisión domiciliaria por COVID-19 a un condenado recientemente por homicidio. Estaba condenado a 11 años de prisión, cuya pena vencía el 19 del 10 del 2024. La misma jueza que hacía esa terrible denuncia. Bueno, después terminó siendo denunciada, ¿no? Hubo una denuncia penal contra la jueza María Julia Marqués por el delito de intimidación pública. La presentó el abogado José Luis España y es por haber difundido datos falsos sobre las estadísticas penitenciarias, con el propósito de infundir temor en la gente, ¿no? Finalmente terminó denunciada esta jueza, ¿no? Que ya había sido conocido. No nos queremos meter en temas, por supuesto, personales, pero para refrescar, ¿no? ¿Quién era la jueza Marqués? En los últimos días fue conocida por haber vuelto de Europa y no querer hacer la cuarentena, se fue a trabajar igual, había perdido la tenencia de sus hijos, ¿sí? La magistrada está denunciada por violencia familiar. El padre de sus hijos había denunciado que les pega con un cinto, les tira agua como si fueran perros, y al más grande lo había encerrado en un calabozo de tribunales. Para tener una radiografía, ¿no?, de quién es la jueza Marqués. En el nombre de Orson. Prácticamente todo el programa estuvo dedicado a fake news, pero este es el momento en el cual hablamos de falsas noticias, de fake news. Y en los últimos días se conoció que Facebook, la empresa de mensajería instantánea, para reducir la circulación de información errónea durante la pandemia, restringió el reenvío masivo de mensajes, ¿no? La aplicación de mensajería restringió el reenvío masivo de mensajes en un esfuerzo para frenar la proliferación de noticias falsas sobre el coronavirus, que ya hemos hablado bastante durante estos últimos días, ¿no? De acuerdo a las nuevas limitaciones que se aplicaron para combatir la infodemia, los mensajes que sean identificados como virales solo podrán ser reenviados una vez en WhatsApp, ¿no? Además, la OMS en los últimos días ha generado un bot, ¿no? Un bot es una especie de robot, ¿no? Uno le envía un mensaje y responde automáticamente, que tiene que ver con el coronavirus, ¿no? Con el objetivo de combatir, obviamente, la infodemia, lanzó un WhatsApp, ¿sí?, para, como les decía, combatir la infodemia, ya que tiene información verificada sobre la pandemia, sobre todo lo que tenga que ver con el COVID-19. El robot está disponible a las 24 horas al día, por supuesto, y es completamente gratuito. En caso de querer requerir información, primero hay que agendarlo, ¿no? Como un número cualquiera, es el +41 22 501 76 90. +41 22 501 76 90. Solo es necesario decirle hola para iniciarlo, ¿no? Y el bot responderá a las preguntas que se formulen, aunque siempre a base de comandos con números. Por ejemplo, el 1 significa últimas cifras, ¿no? Entonces ahí el bot te tira el dato de las últimas cifras de personas fallecidas, cómo protegerse, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí tiene un montón de números en los cuales uno puede de alguna manera acceder a información, ¿no? Hay un número también que te indica rumores, ¿sí? Uno pone ese número, rumores, y lanza una cantidad enorme de mitos, de fake news respecto al coronavirus. Puede uno conseguir consejos de viaje en el menú que te tira cuando vos le decís hola. Ahí vas a poder marcar el número que vos quieras y también vas a poder encontrar información muy certera sobre este tema, ¿no? Obvio, también tenés la opción para donar. Muy bien, más que interesante entonces el bot que lanzó la OMS. En el nombre de Orson, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra, en boca de los grandes referentes de Argentina y el mundo. Ahora, palabras autorizadas. Momento de palabras autorizadas, y en este caso vamos a escuchar al periodista español
Carles Franchino, de la cadena SER, en donde cita al genial cuento de David Trueba sobre el coronavirus. Vamos a escucharlo, muy interesante. Hola, buenas tardes. Hace años que la literatura, el cine y las series de televisión se han abonado a la distopía, a ese ejercicio, a ese género que consiste en imaginar un futuro hostil y desagradable, pero no tan loco como para descartar que algún día pudiera convertirse en realidad. El gran David Trueba, que es escritor, guionista y director de cine, plantea hoy en El País una distopía a propósito del coronavirus que nos obliga a reflexionar, que nos coloca ante el espejo. Imaginen, dice, que el contagio del coronavirus se extiende por Europa de manera incontrolada, mientras en el continente africano, por las condiciones climáticas, no tiene incidencia. Aterradas, prosigue el relato, las familias europeas escaparían de la enfermedad de manera histérica camino de la frontera africana. Tratarían de cruzar el mar por el estrecho. Se lanzarían en embarcaciones precarias desde las islas griegas y la costa turca. Perseguidos por la sombra de una nueva peste mortal, tratarían de ponerse a salvo. Pero, al llegar a la costa africana, las mismas vallas que ellos levantaron, los mismos controles violentos y las fronteras más inexpugnables invertirían el poder del freno. Y además las fuerzas del orden dispararían contra los occidentales sin piedad y les gritarían: vete a tu casa, déjanos en paz, no queremos tu enfermedad, ni tu miseria, ni tu necesidad. Como relato distópico no está mal, ¿verdad? Porque además recuerda cómo Europa, nuestra Europa, esta Europa, privatizó en su día el control migratorio soltándole un montón de pasta a Turquía, que ahora más o menos nos chantajea. O sea que entonces no calculamos bien. Como tampoco calcularon correctamente aquellos que hace años optaron por privatizar hospitales, laboratorios, servicios sanitarios. Ahora de repente, con todo este pollo enorme del coronavirus, redescubrimos el valor de un sistema público de salud, por cierto, con miles de trabajadores dejándose las pestañas para intentar frenar el contagio, pero en riesgo de ser superados. Pregunta: ¿mereció la pena recortar tanto, privatizar, externalizar? ¿Nos servirá todo eso para aprender? ¿O seguiremos rumbo a la distopía? Se admiten apuestas. En el nombre de Orson. Último bloque, momentos de la televisión, y en este caso también Luis Novarecio, pero ahora desde su programa Animales Sueltos, en donde entrevista a un periodista de los Estados Unidos que evidentemente tenía muy poca información sobre lo que estaba pasando respecto al coronavirus. Vamos a escucharlo primero, esta primera parte, y luego la segunda parte. ¿Me cuenta qué pasa con el tema de los presos y el coronavirus en los Estados Unidos? Sí, acá, por las noticias, porque no es mi área de expertise, si querés, uno escucha que hubo temas, porque hubo, como venía escuchando que ustedes comentaban, hay un hacinamiento, y bueno, y pasa con los guardiacárceles que se infectan y con los presos, pero acá nunca escuché ni salieron las noticias que liberaron criminales peligrosos, si querés. Sé que hubo enfermos que hubo que trasladar a los hospitales, hubo gente muy enferma y ya moribunda, si querés, porque se han muerto. Acá estamos en una situación que todo el mundo, acá esto sí que no es chiste, todo el mundo conoce a alguien, o un familiar, o un amigo, o un colega que se ha muerto o se ha enfermado, y no es la excepción las cárceles. Eso es lo único que puedo comentar al respecto. Pero para que me quede claro, no hay noticia, insisto, no le estamos pidiendo una investigación periodística, no hay noticia de que a criminales se los libere por el tema coronavirus. Sería un escándalo y aparecería en todos los diarios, y yo nunca leí ni que los periodistas pregunten en las conferencias de prensa que hacen a diario. Nunca escuché una cosa así. Ha sido un placer conocerlo. Gracias por estar con nosotros, Gracias, un placer, luego. Gracias a ustedes. Ahí está, hace su pregunta que de alguna manera coincide con lo que él trata de instalar, que solamente en Argentina, cuando está más que comprobado que no es así, se liberan presos. Bueno, contento con eso, bueno, sigue con el programa y va a un corresponsal que tiene en Estados Unidos. Sin embargo, este corresponsal tenía información, fíjense. Me quedo en los Estados Unidos y en el Brasil con Gustavo Ceré, pero sumamos a Adrián Sack. Hola Adrián, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis y equipo. Sí, quería complementar los datos que estaban consultando sobre los presos liberados aquí en los Estados Unidos, en realidad excarcelados. El número total en todas las prisiones estatales es de 16.600 presos que fueron en parte enviados a su casa para que continúen sus condenas allí, como con el beneficio de la prisión domiciliaria, y en algunos casos también se les ha conmutado penas. Se trata de penas de delitos menores, sobre todo cuando los presos están en estado de prisión preventiva, lo que sería el equivalente a la prisión preventiva de Argentina, o finalizando ya sus condenas. Hasta acá, en el nombre de Orson, nosotros nos reencontramos la próxima semana. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 de Ramos Mejía, retransmiten la radio pública de Ituzaingó, la 89.3, también FM La Uni, la 91.7, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Chao, hasta la próxima. Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa. Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.